vamos a dar inicio a la serie Una vida basada en principios. Una vida basada en principios. Y quiero que vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 1, versículo 7 al 8. Para esta parte de la palabra, Moisés había muerto y Josué estaba asumiendo un nuevo reto, un nuevo desafío, que era introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida, al sueño de Dios. Y en medio de esa posición, Dios le habla a Josué y le declara lo siguiente. Versículo 7 del capítulo 1 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Diga conmigo, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, diga conmigo, todo te saldrá bien. Hay dos grandes instrucciones de Dios para Josué en esta porción de la palabra. Una primera instrucción tiene que ver con la actitud. Dios le dice a Josué: Josué, para entrar, para conquistar y para tomar posesión del sueño de Dios, hay una actitud que necesitas desarrollar, y es la actitud de ser esforzado y de ser valiente, de mantenerte firme, de no ceder a la circunstancia, de no retroceder bajo ninguna condición. Pero la segunda cosa que le dice Dios a Josué es el hecho de que el alcanzar la victoria, la prosperidad, el lograr los resultados positivos en la nueva etapa que él estaba emprendiendo, estaba ligado a un elemento clave en poder tomar toda la ley de Dios, los principios de Dios, ponerlos en práctica, porque entonces le dice Dios a Josué: todo lo que hagas te saldrá bien. Cuando nosotros nos introducimos en esta noche a la serie Una vida basada en principio, lo primero que quisiera rescatar en esta noche es lo que Dios le está diciendo a Josué. Porque básicamente lo que Dios le dice a Josué es esto: los buenos resultados de nuestra vida están íntimamente ligados a los principios de Dios que vivimos. Los buenos resultados de nuestra vida. Si hoy usted vino a la casa de Dios con una expectativa de mejorar su vida, de obtener mejores resultados en su vida, de poder avanzar en lo que Dios está preparando para usted, yo quiero darte el primer principio de esta noche que tiene que ver con esto. El éxito, la prosperidad, el hecho de que todo nos salga bien en la vida está íntimamente ligado a que podamos vivir una vida bajo los principios de Dios. Porque cuando eso sucede, vamos a poder obtener todo el diseño de Dios para nuestra vida. Y es aquí donde podemos rescatar un elemento importante. ¿Cuál es la perspectiva de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es el diseño de Dios para nuestra vida? ¿Cómo Dios ve nuestra vida? Y yo pudiera decir algo muy enfáticamente: Dios ve nuestra vida, pero una vida basada en principios, una vida basada en instrucciones que tienen como objetivo conducirnos, que tienen como objetivo guiarnos, que tienen como objetivo instruirnos, porque el anhelo de Dios siempre ha sido instruirnos y direccionarnos al sueño de Él. Entonces, para Josué, ¿cuál era la clave? Mientras Josué se mantuviera en la ley de Dios, en meditar su ley, en poner en práctica la ley de Dios, esa ley lo iba a conducir al diseño, al sueño de Dios para su vida.
Mientras nosotros nos logramos mantener en ese diseño, vamos a poder alcanzar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Una de las cosas que yo me preguntaba es por qué Dios coloca principios. ¿Por qué Dios habla de instrucciones? ¿Por qué Dios habla de principios que son la clave para conducirnos? Y una de las cosas que logré notar es porque Dios siempre, diga conmigo, siempre quiere guiarnos. El mayor anhelo de Dios, yo creo que ahí se revela mucho de su amor, mucho de la intencionalidad que Él tiene con nosotros, es que Dios todo el tiempo quiere guiarnos. Por eso dice Isaías 48:17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña, como dice, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, cuando nosotros vemos estos versículos y comenzamos a plantear una panorámica, podemos ver que la intencionalidad de Dios es guiarnos, es enseñarnos de una manera provechosa, de una manera que podamos convertir nuestra vida en una vida fructífera. Pero esa enseñanza tiene un fin, tiene un propósito, introducirnos al diseño de Dios. Esto es algo muy poderoso porque esto quiere decir que una vida basada en principio es una vida que no tienes por qué llevarla solo o sola. Es una vida que no tienes por qué enfrentarla sola, sino que hay todo un diseño, hay todo un plan de Dios preparado a través de su principio para direccionarnos hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, muchas veces nosotros tenemos esta meditación en nuestra vida, porque muchas veces pareciera que las cosas que acontecen en nuestra vida no sabemos de dónde vienen. Muchas veces nos hacemos preguntas a la vida y le decimos a Dios muchas veces, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me vino esto? Pero si nosotros meditamos bien, todo lo que nos pasa en nuestra vida tiene un trasfondo, tiene que ver con principios. Cuando alguien o yo mismo le digo al Señor, Señor, ¿por qué me pasó esto? Es como que estuviera diciéndole a Dios, Señor, las cosas que me están pasando vienen del azar. Las cosas que me están pasando vienen de la casualidad. Las cosas que me están pasando son mero accidente. Se manifestaron sin ninguna causa. No tienen un lugar realmente de procedencia. Pero si nosotros entendemos que Dios nos instruye, que coloca principios, nos vamos a dar cuenta que todo lo que pasa en nuestra vida tiene una causa y un efecto. Tiene que ver con principios que aplicamos o con principios que dejamos de aplicar. Muchas veces nos preguntamos por qué tenemos situaciones en nuestro matrimonio difíciles. Muchas veces nos preguntamos por qué tenemos situaciones en nuestras relaciones personales difíciles, como que las relaciones no calzan. Muchas veces nos preguntamos por qué no estamos teniendo el rendimiento que esperamos en nuestra vida, en nuestro trabajo. Pero si somos sinceros y nos conectamos con lo que es una vida basada en principio, nos vamos a dar cuenta que todas las situaciones de nuestra vida tienen que ver con principios. Vaya conmigo a Proverbios 26, versículo 2. Dice Proverbios 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver hasta hoy? Lo que podemos ver hasta hoy es que nada de lo que pasa en nuestra vida viene del azar. Nada. Mi matrimonio, mi finanza,
mi cuerpo, mi familia, cada una de las condiciones de cada una de esas áreas de mi vida se manifiestan porque todo tiene una causa, una raíz. Por eso es que entender una vida basada en principio tiene que ver con entender la vida. Porque si por un lado Dios me quiere instruir, si por un lado Dios me quiere guiar y nada llega por la casualidad, el paso siguiente a tomar es que yo necesito entender la verdadera connotación, lo que verdaderamente significa entender la vida. Muchas veces nosotros le preguntamos a alguien, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo está tu vida? Y muchas veces respondemos rápidamente bien, en algunas ocasiones más o menos. Pero si nosotros tratáramos de contestar esa pregunta a profundidad, nos daríamos cuenta que entender verdaderamente la vida es una respuesta que tiene una profundidad muy alta. Porque entender la vida tiene que ver con saber cómo opera la vida. Porque entender la vida tiene que ver con tener una idea clara de lo que está pasando en mi vida. Tiene que ver con poder visualizar mi comportamiento y saber a dónde me lleva la vida. Tiene que ver, cuando una persona dice, yo estoy entendiendo mi vida, tiene que ver con saber cómo estoy y qué puedo hacer para mejorar mi vida. Entender la vida tiene que ver con entender un patrón, un modelo de vida que estoy tomando, pero que se forma a través de los principios que yo estoy aplicando. Una vida basada en principios nos va a ayudar a entender la vida. Nos va a ayudar a entender por qué vivo de esta manera, cómo llegué a tener la vida que estoy viviendo y si en algún momento necesito cambiar ese estilo de vida, los principios nos pueden dar la oportunidad de poderla cambiar. Por eso es que necesitamos definir y entender qué son los principios. ¿Qué es un principio? Bíblicamente, la definición de principio tiene que ver con un punto de partida. Según el diccionario de la Academia Española, un principio significa una causa o un origen de algo, norma o idea fundamental que rige el pensamiento. Pero si quisiéramos definir de una manera más práctica, principio es una ley o norma que rige la conducta y el pensamiento, que establece, oiga bien, que establece una causa la cual nos lleva a un resultado previsto, el cual puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Qué es un principio? Es la ley o norma que rige nuestra conducta y el pensamiento, que siempre tiene dos grandes componentes. Primero establece una causa y después establece un resultado, un efecto que se vuelve previsto. O sea, lo podemos visionar el resultado, que puede ser tanto positivo o tanto negativo. Pero ¿qué es lo que hace poderosos los principios? Los principios se hacen poderosos porque los principios son universales. ¿Qué quiere decir que un principio sea universal? Que se aplica a todas las personas. ¿Qué es lo poderoso de los principios? Es que los principios son eternos. O sea, no lo determina el tiempo. Lo que funcionó ayer funciona hoy y va a funcionar siempre, porque no tienen un marco de tiempo. Los principios son tan importantes porque nos llevan a poder ver los resultados de una manera predecible. Nosotros, cuando vivimos una vida de principio, podemos determinar dónde vamos a terminar el día de mañana. Se vuelven confiables. ¿Usted sabe por qué los principios se vuelven confiables? Porque los principios siempre se cumplen. Si hoy usted saliera de la iglesia decidido a tomar los principios de Dios en su vida, la promesa que eso nos da es que tarde o temprano ese principio va a tener un resultado. Y una vez que ese resultado se manifieste,
vamos a poder ver el cambio en nuestra vida y en nuestro patrón de vida. Por eso se vuelven confiables. Son protectores y explican los patrones realmente de nuestra vida. Ahora, ¿qué significa un patrón? Un patrón es un modelo de vida que adoptamos. Por ejemplo, nosotros pudiéramos tener patrones adoptados o modelos de vida adoptados donde decimos, pastor, por mucho tiempo he vivido en un modelo de vida de mucha pobreza. Pero la pobreza es un patrón, es un modelo de vida que se origina en los principios, en la manera en cómo accionamos, que tuvieron como un resultado de un patrón de pobreza. Algunas personas creen, algunos estudios dicen que la pobreza, uno de los principios que activa el patrón de pobreza es la falta de estudio, es la falta de capacitación. Al no prepararnos, al no estudiar, se establece el patrón de la pobreza. Entonces, ¿cómo se conecta el principio con el patrón? Que el modelo de vida que nosotros adoptamos está íntimamente ligado con los principios que nosotros vivimos o aplicamos, con la manera en que nosotros tomamos nuestra vida y comenzamos a aplicar los principios en nuestra vida. Entonces aquí es donde se vuelve poderoso esta serie basada en los principios. Porque esta serie lo que nos va a abrir es una puerta grande y nueva a tener hoy nosotros la capacidad de poder transformar nuestra vida. No importa cuál sea la condición hoy, no importa cuál sea la situación hoy, si nosotros comenzamos a direccionar nuestros principios, la manera en cómo estamos tomando decisiones, nosotros vamos a poder cambiar el modelo de nuestra vida. Por eso es que cuando nosotros comenzamos a evaluar la vida, comenzamos a tratar de entender la vida, no la debemos de entender solamente desde una manera superficial, sino que necesitamos hacer un estudio profundo de cuáles son los verdaderos principios que estamos aplicando a nuestra vida, de cuáles son los verdaderos principios que estamos conduciendo a nuestro matrimonio, nuestra vida diaria, porque eso van a determinar un resultado y un patrón. Ahora, ¿qué es lo que hace poderoso esto? Que cuando nosotros comenzamos a identificar, cuando yo comienzo a entender cuál es el patrón de vida o cuál es el modelo de vida que se asentó en la casa, en mi familia, en mi vida, voy a poder entender cuáles fueron los principios que comencé a adoptar. Para cambiar ese patrón, si ese patrón está siendo incorrecto o está trayendo daño a mi familia, yo únicamente necesito cambiar el principio. Pero para poderlo ajustar y establecer ese patrón, nuestra vida va a poder encontrar un diseño perfecto en nuestra vida. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando Jesús termina el Sermón del Monte, declara el poder de una vida basada en principios. Y básicamente nos da la clave acerca de una vida basada en principios, porque la clave que Él nos da es esta: el tener una vida estable, el tener una vida que no perece, el tener una vida que se mantiene firme, está ligado a la capacidad de convertirnos en personas, dice el versículo 24, en personas sabias,
según la versión internacional, o en personas prudentes. Cuando una persona es una persona que vive su vida basada en principio, se convierte en una persona prudente, sabia. Pero ¿qué significa ser una persona prudente y sabia? Es aquella persona que toma la palabra, diga conmigo, toma la palabra y la pone en práctica. Lo compararé, dice Jesús, a un hombre prudente. Tomó el principio, lo puso en práctica y cambia su condición, establece un modelo de vida. Pero ¿qué significa verdaderamente convertirnos en una persona prudente? Significa que la persona desarrolle una capacidad para evaluar, desarrolla una capacidad para razonar, desarrolla una capacidad para poder tomar decisiones correctas que afectan su vida. Esa palabra prudente tiene que ver con la capacidad de podernos anticipar a los riesgos que se pueden presentar en el futuro. Entonces, ¿cómo yo logro vivir una vida verdaderamente en estabilidad? Porque después Jesús dice, a este tipo de personas las circunstancias difíciles les llegan. Las circunstancias difíciles nos llegan a todos en algún momento, no siempre las podemos controlar. Hay circunstancias que se van a manifestar que a veces llegan de repente a la casa, pero ¿qué es lo que sostiene una casa? ¿Qué es lo que hace que una casa se mantenga firme aun cuando las circunstancias difíciles se presentan? La capacidad de vivir una vida basada en el principio, de escuchar la palabra y ponerla en práctica. Nos convierte en hombres prudentes, nos convierte en personas que podemos aplicar lo que Dios nos está diciendo. Pero también Jesús en esta parte final del sermón hace una conclusión en relación a la persona que no decide vivir una vida basada en principio. El versículo 26 dice Jesús, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron las lluvias, soplaron los vientos y fue grande, dice, y fue grande su ruina. Pero si usted identifica lo que significa la palabra insensato, en su significado quiere decir alguien que carece de comprensión, alguien que no tiene la capacidad de discernir. Y esa palabra insensato se asocia a la palabra también inmadurez. Pero lo interesante que encontré es que la palabra insensato no es realmente una incapacidad dentro de la persona, no es una incapacidad mental, sino que la palabra insensato tiene que ver con aquella persona que rechaza el consejo de Dios. Rechaza lo que Dios le está diciendo, sigue su propio proceder. Entonces Jesús cuando hace esta conclusión del Sermón del Monte, nos está revelando una importante decisión que nosotros necesitamos tomar. Una vida basada en principio, donde yo tomo la instrucción de Dios y la pongo en práctica, sostiene mi vida. Pero una vida donde yo rechazo el consejo de Dios, rechazo la instrucción de Dios, rechazo lo que Dios está diciendo en mi vida, rechazo el principio, hace que mi vida o la casa o mi familia, cuando llegan a circunstancias difíciles, pueda perecer. Por eso es que una vida en principio realmente no se convierte en algo opcional para nosotros. Porque los principios tarde o temprano se van a cumplir. Y es aquí donde yo me preguntaba, ¿por qué alguien rechazaría los principios de Dios si están diseñados para llevarnos a un lugar de bien? ¿Por qué algunos de nosotros pudiéramos estar en una condición contraria a una instrucción de Dios cuando su resultado final es un resultado de bienestar, de prosperidad para nuestra vida?
¿Por qué alguien rechazaría, como dice la palabra, tratar bien a su esposa como vaso más frágil? Porque eso hará que tus oraciones al varón no tengan estorbo. ¿Por qué alguien rechazaría tomar esa decisión de vivir por ese principio, aún sabiendo que su resultado es un resultado de bendición? ¿Por qué muchas veces nosotros, cuando la instrucción de Dios está, realmente reaccionamos de una manera contraria? Y Romanos capítulo 1 nos lo dice, porque muchas veces, dice Romanos capítulo 1 versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Procesando ser sabios, fueron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Pero la razón que nos da Romanos es lo que dice el versículo 21, porque su razonamiento se envaneció. ¿Saben cuál es la lucha más poderosa que tenemos? La lucha más poderosa que tenemos es que los principios de la palabra de Dios han estado con nosotros por mucho tiempo. La traducción de la Biblia al castellano, si no me equivoco, cumplió 448 años. Nosotros hemos tenido la palabra de Dios, que es el manual de vida, el manual de principios que Dios nos ha regalado, que son los que nos van a llevar, igual que Josué, a la tierra prometida, que son los que nos van a llevar, igual que José, a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Pero como bien dijo Jesús en el Sermón del Monte, o como dice Pablo en Romanos, desechar una vida de principio es perpetuar el dolor, es perpetuar la enfermedad, es perpetuar aquellas condiciones que sabemos que nos están agobiando, pero que por alguna razón no las estamos atendiendo porque visualizamos que eran unas condiciones que vinieron por la circunstancia, pero no nos damos cuenta que a través de los principios las comenzamos a generar. Por eso que cuando uno va a la Biblia y uno mira las grandes historias de los hombres de Dios, nosotros necesitamos aprender a extraer de esa historia los patrones, los modelos de esos hombres de Dios. Es poderoso escuchar cómo Moisés introdujo al pueblo, liberó al pueblo de Egipto, lo sacó de 400 años de esclavitud y lo direccionó por el desierto. Y encontramos la historia de Moisés como un gran hombre de Dios. Pero la pregunta es esta: ¿cuántos de los principios que aplicó Moisés lo hemos logrado capturar para convertirlo en un modelo de vida que nos permita mejorar nuestra propia vida? Escuchamos hablar de un David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que conquistó reino. Según los historiadores, fue el que tuvo más victorias para el pueblo de Israel. Pero ¿cuántos de nosotros, de esas historias bíblicas de David, de Moisés, de los grandes hombres de Dios, cuántos de nosotros hemos logrado capturar, tomar esos principios que ellos aplicaron, como la obediencia, como el temor de Dios, esos principios que ellos aplicaron como el de sembrar, el de cosechar, esos principios que ellos aplicaron que los hicieron hombres poderosos en la fe? Una vida basada en principios nos tiene que llevar a ese entendimiento, porque cuando entendemos el principio podemos transformar nuestro modelo de vida. Nuestra vida está íntimamente ligada a nuestras decisiones. Si hoy pudiéramos introducir esta serie, yo quisiera decirte algo. Nuestra vida está íntimamente ligada a nuestras decisiones. Nuestra vida no procede del azar. Nuestra vida procede de un propósito de Dios, de una bendición que viene desde el cielo. Nuestra vida procede de un Dios que nos está guiando todos los días. Te haré entender el camino por el cual debes de andar. Te enseñaré. Todos los días el Señor nos está guiando. Pero nuestra vida al final depende de lo que dijo Jesús. El hombre prudente toma el principio, toma la palabra y la pone en práctica.
y todo lo que hace permanecerá firme. Entonces, ¿qué es lo que podemos ir concluyendo? Podemos concluir 3 cosas importantes. Número 1, si vamos a edificar nuestra vida, ¿cuántos quieren edificar su vida? Necesitamos hacerlo con sabiduría. Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Esa palabra prudencia es la misma palabra que usa Jesús en el Sermón del Monte. O sea, hace referencia a que con la habilidad de aplicar el principio, la casa se afirma. Y con ciencia, versículo 4, se llenarán las cámaras de todo bien, preciado y agradable. Lo primero que podemos rescatar hoy es que necesitamos edificar nuestra vida con sabiduría. Pero como todos sabemos, ¿de dónde parte la sabiduría? La sabiduría parte del temor de Dios. La sabiduría parte de poder capturar los principios de Dios y aplicarlos a nuestra vida. Lo segundo que necesitamos hacer para edificar esta vida de principio es que todo lo que nosotros vamos a levantar, necesitamos primero colocar un fundamento. Necesitamos primero colocar un fundamento. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 dice el apóstol Pablo, hablando del fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Una vez que tomamos la decisión de edificar nuestra vida con sabiduría, necesitamos colocar el fundamento correcto, que es Cristo. Pedro habla de Cristo también como la piedra del ángulo. O sea, lo que estamos diciendo, lo que la Biblia está diciendo, es que todo lo que se edifica debe ser edificado sobre Jesucristo, sobre su palabra, sobre su testimonio, sobre lo que Él declaró para nuestra vida. Todo lo que nosotros edificamos no lo podemos edificar al azar, a la nada. Y por último, una vez que colocamos el fundamento, dice Pablo, versículo 10, 1 Corintios 3:10, cada uno tenga cuidado de cómo construye. Cada uno tenga cuidado de cómo construye. Una vida basada en principios es una vida que necesita prestar atención. Es una vida que necesita que nosotros le pongamos mucho enfoque. Porque lo que Pablo está diciendo en Corintios 3 es que una vez que el fundamento es colocado, alguien pudiera decir, pastor, yo coloqué el fundamento cuando acepté a Cristo. Yo coloqué el fundamento hace muchos años cuando le entregué mi vida al Señor, cuando le entregué mi vida a Jesús. Tengo muchos años de venir a la iglesia y haber colocado el fundamento. Pero Pablo dice un segundo nivel. Una vez que comienzas a edificar, presta atención, que cada uno mire cómo edificamos. Una vida basada en principios tiene que ver con poder realmente entender cuál es la razón de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Cuál es la razón por la cual hoy, tal vez financieramente, las cosas no están funcionando? Es poder entender cuál es la razón por la cual hoy pudiera estar en la iglesia, tener muchos años de haber conocido al Señor, pero todavía hay un vacío. ¿Qué principios no se aplicaron? ¿O qué principios comenzaste a aplicar que no eran parte y que tal vez fueron estableciendo ese vacío? Entender la vida tiene que ver con entender que hoy somos el resultado. Tu vida y mi vida hoy es el resultado de algo que generamos primeramente en una acción. Pero una vida basada en principio
tiene que llevarnos a este entendimiento. Si solamente tomamos los patrones correctos, el modelo correcto de Dios, tarde o temprano tu vida y mi vida puede ser transformada.